Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Viernes a la tarde y aquí nos encontramos de nuevo para una cita de reflexiones del Shabbat. Primero quería agradecer a las cientos de personas que en el último video comentaron y escribieron dentro del contexto de lo que habíamos hablado la semana pasada, que es un tema bastante controversial, pero yo creo que es el tema más importante de hoy para toda la humanidad y que no se habla. No solo que no se habla, sino que se oculta. Y es la influencia de entes del lado oscuro, o se pueden decir demonios, o se le puede dar muchos nombres, sobre nuestras vidas. Y cuando hablo de esto no me refiero a películas de ciencia ficción o a cosas muy extravagantes. Hablo de algo que nos pasa absolutamente a todos. Y es la influencia del lado oscuro a través de nuestra mente, de nuestros pensamientos, emociones, que hacen que actuemos de una forma que nos genera daño a nosotros y a nuestro entorno. Y sobre todo nos genera lo que se podría llamar karma negativo, es decir, que actuamos de una forma que luego conlleva experiencias de sufrimiento por la ley de causa y efecto. O sea, si actuamos mal hacia el prójimo o hacia nosotros mismos, luego va a venir una situación que nos haga aprender que estuvo mal lo que hicimos, y eso siempre conlleva sufrimiento. Y tal como les conté, recientemente empecé a estudiar este tema con profundidad porque aparece sin lugar a dudas en el Antiguo Testamento, en muchísimas ocasiones aparece en el Nuevo Testamento, aparece en libros de otras filosofías espirituales. Y lo más interesante es que la religión que tiene una profesión que es para combatir esto, que es el catolicismo, que tiene sacerdotes exorcistas, durante los últimos años ha tratado de eliminar esa profesión. O sea que este conocimiento se va borrando de la sabiduría de la humanidad, lo cual es algo que no nos aporta. Todo lo contrario, tenemos que aprender sobre esto para saber cuidarnos de no dejarnos poseer. Y en el video pasado hablé de lo que explica uno de los sacerdotes que quedan hoy en el mundo, que son exorcistas, el padre Chad Ripperberg. Él explica cuáles son las puertas de entrada que utilizan esos entes para manejarnos en nuestras vidas. Y la número 1 es tratar con el ocultismo. Y el ocultismo son cosas muy simples que todos hemos hecho. Yo en mi adolescencia y en mis años 20, 30, iba mucho a que me lean las cartas del tarot, que me tiren el café, etcétera, etcétera. Lo interesante es que cuando vamos a este tipo de actividades, siempre nos piden nuestro consentimiento para actuar sobre nosotros, para ver dentro de nuestra alma, para ver nuestro futuro, para leer lo que algunos llaman, digamos, registros akáshicos, etc. Y al dar el consentimiento, nosotros estamos abriendo la puerta a que entren en nosotros entes muy negativos. Es decir, sin nuestro consentimiento, ellos no pueden actuar sobre nosotros. Entonces, lo que yo propuse en el video anterior fue que todos declaremos que anulamos todos esos consentimientos que dimos en el pasado porque no éramos conscientes de lo que significaba. Pensábamos que le estábamos dando permiso a una vidente para que nos cuente cosas del pasado, futuro de la persona que amamos, etcétera, etcétera. Pero no sabíamos que lo que quería decir el dar ese consentimiento era abrir una puerta que entre un ente negativo y me posea. Y que no tengan duda que lo que ese ente quiere es que hagamos cosas de las que nos vamos a arrepentir. Nunca nos va a hacer actuar de una forma buena para nosotros. Y lo que ocurrió fue que yo propuse que la gente escriba en los comentarios que declara anulados todos esos pactos y todos esos consentimientos, para que todos nosotros seamos testigos leyendo esas declaraciones. Y para mi sorpresa hubieron cientos, si no miles de respuestas de gente, y ahí me di cuenta de que todos hemos cometido ese error en algún momento de nuestras vidas. Y de esa forma queda clarísimo por qué la humanidad está como está, porque hemos ido tantas veces a este tipo de actividades ocultistas, hemos abierto tantas entradas a entes negativos para que actúen sobre nosotros, que por eso el mundo está en el caos en el que está.
Entonces tenemos que empezar primero a echarlos y luego a cerrar todas las puertas. Entonces invito a esta maravillosa audiencia a que vuelva a ver el video de la semana pasada y lea los comentarios. Háganlo por el prójimo, por la demás gente de las otras personas que han escrito. Y cada vez que lean, porque mucha gente puso su nombre y apellido y los felicito porque así es como se escribe, se declara con nuestra identidad. Entonces, si ustedes van al video y leen, por favor, declaren que ustedes son testigos de la declaración de esa persona, porque eso ayuda a anular todos esos consentimientos. Entonces, hagámoslo por ellos. Yo he leído cientos y he declarado que yo soy testigo de lo que esta persona está declarando. Ayudémonos entre nosotros en esto. Entonces, en la porción de hoy de la lectura de la Torá, llegamos a una porción que se llama Va'et Hanen. Estamos en el libro Deuteronomio 3, ahí comienza esta porción del Antiguo Testamento que se lee en esta fecha, en este Shabbat, y no voy a hablar de todo lo que ocurre porque cada porción de la Torá contiene infinidad de temas, pero voy a hablar de algo importantísimo que se conecta con lo que hablé al principio del video, y es que en esta porción se encuentra el rezo más importante de todo el judaísmo y la Torá, y es el Shema Israel. Seguramente muchos de ustedes lo conocen, ya he hablado de esto hace un año, pero hace un año todavía no estaba estudiando tanto el tema del que he hablado hoy, que es la posesión de entes oscuros, y esto realmente es increíble ver cómo se conecta con el rezo Shema Israel. Porque, ¿qué quiere decir Shema Israel? Ahora, el rezo es más largo, pero el título es la primera frase. Shema Israel quiere decir escucha Israel. ¿Y cómo es la primera frase, la importantísima y famosísima, completa? Es Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Y eso quiere decir escucha Israel. Luego aparece el nombre de Dios en la forma del tetragrama. Es nuestro Dios, y de nuevo aparece el nombre de Dios del tetragrama, dice es uno. Entonces lo que dice este rezo primero y principal es recuerda que Dios es uno, y todo este rezo es para que durante todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir a la noche, tengamos en nuestra conciencia el hecho de que Dios es uno. Algunos grandes maestros de la Kabbalah hebrea, que es el estudio profundo del Antiguo Testamento, es sacar los secretos ocultos en el texto, no quedarse en el nivel literal. Muchos de ellos dicen que toda la Kabbalah trata solamente de entender lo que quiere decir Dios es uno, porque muchos de nosotros podemos creer que entendemos lo que es. Decir, sí, Dios es uno. Pero ¿realmente entendemos lo que quiere decir? Dejo esa pregunta abierta. Pero este rezo nos aclara que ese es el tema principal, que tenemos que ir con esa idea durante todo el día, desde que nos levantamos y hasta que nos vamos a dormir. Y el tema de que Dios es uno es exactamente lo contrario a la idolatría, porque en la idolatría se está todo el tiempo conectando con muchos entes. Eso es el politeísmo, es muchos dioses o muchas fuerzas, lo cual es al fin y al cabo un alejamiento de Dios, porque a grosso modo, en palabras muy simples, si yo entiendo que Dios es uno, puedo llegar a entender que yo soy parte de Dios, porque no puede haber nada fuera de Dios si hay solamente una unidad. Entonces, está más que claro que la única voz que yo tengo que escuchar o que tengo que buscar escuchar es la del uno, porque no hay nada más importante tampoco. En cambio, cuando vamos a todos estos ocultistas que conectan con otro tipo de fuerzas, estamos generando una separación de esa unidad. Estamos como despreciando la grandeza y divinidad del uno, porque ¿cómo es posible que busquemos que otro nos dé respuestas? Y de nuevo, como dije en el último video,
El ir a buscar respuestas en otras fuerzas es también un voto de falta de fe y de falta de paciencia para esperar que las cosas pasen en el tiempo justo. Es querer acelerar algo, querer saber algo que todavía no tengo que saber, o peor que eso, que otro me meta una idea en la cabeza, que es exactamente lo que pasa cuando vamos a toda esta gente que lee las cartas, lee el café, etc. Y ahora vamos a analizar un poquito más la conexión entre el Shema Israel y el tema del que estoy hablando aquí, porque comienza el rezo diciendo, escucha Israel, y vamos a recordar que Israel no es una nación. Cuando en el Antiguo Testamento, en la Kabbalah, se habla de Israel, se habla de un grupo de almas, que son las almas fieles a Dios. Son aquellas que van a sobrevivir todo lo que está pasando hoy en el mundo, para luego vivir en un mundo reinado en la tierra por la divinidad, donde ya se haya erradicado el mal. Volvamos al Shema Israel. Tal como hablé la semana pasada, todos estos entes oscuros actúan sobre nosotros solamente en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Es decir, son una voz que nos susurra. Entonces vemos que esto está íntimamente conectado con el acto de escuchar. Y esto también está íntimamente conectado con la meditación, porque ¿para qué se hace meditación? Yo personalmente he practicado meditación muchos años y tengo que admitir que a veces la gente no sabe realmente por qué lo hace. Cree que es para tranquilizarse, para bajar el estrés o muchas otras cosas, pero lo que yo entiendo hoy es que la meditación es para generar un silencio absoluto en la mente para que podamos identificar qué voces están hablando en mi cabeza. O sea, que si hay mucho ruido, por ejemplo, en una habitación con música, gente hablando, etcétera, va a ser difícil diferenciar entre las diferentes voces. En cambio, si apagamos la música, pedimos a todos que se queden en silencio y de golpe alguien habla, ahí vamos a escuchar bien esa voz. Entonces, el hecho de escuchar activamente, que es lo que se dice que se hace en la meditación, es poder identificar cuál es la voz que está hablando en mi cabeza. Y si nos damos cuenta que no es la voz del uno, no es la unidad con la divinidad, no es la intuición, la cual es la que realmente nos ayuda a tomar el camino correcto en la vida, si es otra voz, tenemos que decirle no gracias y simplemente desechar las ideas que nos está tratando de implantar. Y luego vamos a saltar en el Shema Israel a una frase fascinante que de nuevo se conecta con el tema del que estoy hablando hoy, y es la siguiente. Primero lo digo en hebreo, una de las frases del rezo es, refiriéndose a estas palabras, a esta idea de que Dios es uno, dice, Vekataftam al mezuzot beiteja u besheareja. ¿Qué quiere decir esto? Y las escribiste sobre las mezuzot de tu casa y en tus entradas. Entonces, primero, algunos de ustedes sabrán lo que es mezuzá. Mezuzá es una cajita que se pone en las puertas, en el marco de las puertas, y dentro de esa cajita se pone este rezo, el Shema Israel. Entonces, dentro del rezo dice, escríbelas y ponlas en las mezuzot de tu casa que están en la entrada. Y luego dice, y en tus entradas. Lo dice 2 veces. ¿Y por qué es eso? ¿Se acuerdan que en la porción llamada Shoftim, que es jueces, se hablaba de poner jueces, guardianes y policías en las entradas? Y dice en tus entradas. Y si lo entendemos a nivel literal, podríamos pensar que habla de las entradas a la ciudad. Pero la Kabbalah hebrea explica que no, que habla de las entradas que son nuestros sentidos, ojos, oídos, habla. Porque estos entes no solo hablan dentro de ti, sino hacen que tú veas cosas que no tienes que ver, que digas cosas que no tienes que decir, es decir, que hacen que a través de tus sentidos te tientes a hacer cosas que
después te van a traer muy malos resultados, o que hables, que uses la mala lengua, etcétera, etcétera. Entonces vemos aquí con claridad que el Shema Israel te dice 2 veces. Primero te dice, escríbelas y ponlas en el marco de tu puerta, y luego te dice, y en tus entradas, porque las entradas son eso, son tus sentidos, porque los entes del lado oscuro actúan a través de tus sentidos también. Entonces vemos de qué manera el Shema Israel está íntimamente conectado con el tener cuidado de no dejarse influenciar por los entes oscuros del lado del juicio que están tratando de actuar a través de ti. Y ahora les voy a revelar algo muy importante, y es que ¿para qué estos entes del lado del juicio tratan de actuar sobre ti? Porque tal como he explicado en muchas ocasiones, como lo explica la Cábala hebrea, etc., en nuestro mundo existe una ley de causa y efecto, lo cual quiere decir que si actuamos mal hacia el prójimo, vamos a recibir una experiencia que nos haga aprender que estuvo mal, y esa experiencia va a tener sufrimiento. ¿Y quién ejecuta ese juicio y también ese, entre comillas, castigo? Lo hace el lado del juicio, porque Dios, el uno, es solo misericordia y amor. Él no lo puede hacer ni lo quiere hacer. Para eso está el lado del juicio. Y todos estos entes negativos son los ejecutores del juicio, pero ellos no pueden actuar sobre nosotros físicamente. Solo pueden actuar a través de un ser humano que los deja entrar en ellos. Entonces, cuando tú abres las puertas de tus entradas, que son tus sentidos, y no eres consciente también de que estás escuchando una voz que te tienta a hacer cosas que no quieres hacer, y a su vez tú has abierto la puerta a esos entes a través del ocultismo y a través de otras maneras que, bueno, lo hablaremos en otro video, pero el número 1 y el más importante es el ocultismo. Entonces, una vez que abrimos la puerta y les dejamos actuar a través de nosotros vamos a ser una especie de marioneta que actúa para ejecutar juicios sobre otra persona, generándole algún daño, algún sufrimiento. Pero luego nosotros vamos a pagar por ese karma también. ¿Entienden? Así es como funciona este sistema. Entonces, nosotros, si queremos dejar de ser marionetas del lado del juicio, que viene a hacer sufrir a otros, tenemos que empezar a cerrar esas puertas. Y hay maestros de Kabbalah que dicen que el día que toda la humanidad entienda esto y declare que no quiere ser más herramienta de juicio, ahí se va a acabar la maldad en el mundo. Entonces, mi querida audiencia de comunidad, primero pregúntense a ustedes mismos, ¿están dispuestos a dejar de ser herramientas del juicio? ¿Entienden lo que significa? Y si están dispuestos, declárenlo abajo. Ayudemos a liberar este mundo del mal. Entonces, espero que les haya gustado el tema de hoy. Quiero preguntarles si este tema del que hablo, que es las posesiones de estos entes, es algo que les interesa, porque hay muchísimo de qué hablar y quisiera saber si ustedes quieren seguir hablando de esto. Entonces yo seguiría trayéndoles más de lo que estoy aprendiendo. Y por último, pasando a otro tema, contarles algo que me llena de emoción, y es que estoy comenzando un nuevo proyecto también para ayudar a toda la gente que quiere pasar por los eventos que están ocurriendo en este mundo de una mejor manera, y eso es saliendo del sistema, estando lejos de las ciudades por todo lo que vemos que está ocurriendo hoy. Estoy haciendo un proyecto nuevo que se llama Red de Confianza. Es decir, ustedes me conocen, muchos de ustedes me ven muchos años. Hace más de 4 años que vengo hablando de que hay que irse de las ciudades, que hay que ser independientes del sistema, no necesitar ni el agua de red, ni la electricidad, etc. También he promovido que la gente empiece a hacer ese proyecto, pero en este momento yo creo que ya no hay tiempo para empezar de cero. Quizás me equivoque, ojalá que sí, pero creo que en este momento lo más importante es que empecemos a conocernos aquellos que ya estamos fuera del sistema,
para que no seamos islas desconectadas del mundo, sino que conozcamos más gente que piensa como nosotros y de las que podemos aprender mucho. Yo misma estoy conociendo mucha gente así y cada encuentro es un aprendizaje increíble porque cada uno de los que vive fuera del sistema aprende cosas valiosísimas. Además, es bueno saber dónde estamos cada uno para, si hace falta, ayudarnos. Entonces, el proyecto lo estoy comenzando en la provincia de Córdoba, Argentina. Si tú estás ahí, vives ya en el campo y ya eres autosustentable o por lo menos estás en el proyecto de serlo y quieres participar de mi proyecto, es decir, conocernos y comenzar a conocer a todo este grupo de gente, déjame tus datos de contacto. Pongo abajo un enlace donde puedes escribir tus datos de contacto para que luego empecemos a juntar a toda la gente y a hablar del tema y a conocernos para generar esta red de confianza. Eso es todo por hoy, mi querida comunidad de audiencia. Como siempre, los invito a unirse a mi comunidad privada, comunidadsilvia.com. El boletín, que en general lo hago los domingos, va a ser el lunes esta vez, no el domingo. Y va a tener una sorpresa maravillosa que les va a encantar. Entonces, el próximo boletín, domingo 5 de la tarde hora Argentina, 10 de la noche hora España. Espero verlos ahí. Los dejo con mi brajá, mi bendición de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.